El dadaísmo fue un movimiento de rebeldía contra lo ocurrido durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, y dirigido a desafiar los principios socioeconómicos del capitalismo que estaban detrás de la contienda. Lo primero que impacta en este movimiento es el propio nombre, Dada. Una de las múltiples leyendas sobre el origen del nombre dice que Tristan Tzara, uno de los fundadores del movimiento, abrió un diccionario y encontró esa palabra al azar. Y ese sea quizás lo más importante del dadaísmo, el caos, el azar, y tirando hacia lo gamberro, hacia lo escandaloso. Nada hacía más feliz a un dadaísta que escandalizar a un burgués. El dadaísmo rápidamente se convirtió en un movimiento anarquista, cínico y nihilista, que recurrió a un aluvión de exposiciones escandalosas, demostraciones esperpénticas y manifiestos absurdos, que se diseñaron para provocar e irritar a la burguesía conservadora europea. Los fundadores del dadaísmo eran jóvenes bohemios, desalineados y enojados, quienes habían optado por evitar la conscripción y clamaban que podían descubrir verdades aboliendo la cultura tradicional y abrazando las formas estéticas. Es un movimiento que está en contra de la belleza eterna, contra la eternidad, de los principios, contra las leyes de la lógica, contra la inmovilidad del pensamiento y contra lo universal. Los dadaístas promueven un cambio, la libertad del individuo, la espontaneidad, lo inmediato, lo aleatorio, la contradicción. Defienden el caos frente al orden y la imperfección frente a la perfección. Proclaman el antiarte de protesta, del shock, del escándalo, de la provocación, con la ayuda de medios de expresión irónicos satíricos. Se basan en lo absurdo y en lo carente de valor e introducen el caos en sus escenas, rompiendo las formas artísticas tradicionales. Se sirvieron también del montaje de fragmentos y de objetos de desecho cotidiano. El movimiento Dada nació en un café cantante de Zúrich en 1916, donde se recitaban poemas. Esta ciudad se había convertido, a partir del estallido de la Primera Guerra Mundial, en un centro de refugio para emigrantes procedentes de toda Europa que querían escapar de la guerra. Allí se reunieron representantes de diversas escuelas, como el expresionismo alemán, el futurismo italiano y el cubismo francés. Esto da al dadaísmo la particularidad de no ser un movimiento de rebeldía contra una escuela anterior, sino que cuestiona el concepto del arte antes de la Primera Guerra Mundial. Hugo Ball, director de teatro, y su mujer concibieron el proyecto de crear un café literario que acogiera a todos estos artistas exiliados, el Cabaret Voltaire, que abrió sus puertas el 1 de febrero de 1916. Allí se congregaron Tristan Tzara, poeta, líder y fundador del movimiento, Jean Arp, Marcel Janco, Hans Richter y Richard Huelsenbeck, entre otros. La difusión del dadaísmo se debió a la publicación de la revista Dada, que gracias a ella sus ideas se extendieron por Berlín, Colonia, París y Nueva York. El dadaísmo se presenta como una ideología total, como una forma de vivir y como un rechazo absoluto de toda tradición o esquema anterior. En el fondo es antihumanismo, entendiendo por humanismo toda la tradición anterior, tanto filosófica como artística o literaria. No por casualidad en una de sus primeras publicaciones había escrito como cabecera la siguiente frase de Descartes: "No quiero ni siquiera saber si antes de mí hubo otro hombre". La naturaleza rebelde de los precursores del dadaísmo va a ser la principal característica del movimiento. Se encuentran en constante cambio, rompiendo constantemente con su propia idiosincrasia. Su principio es no hacer arte. Ellos creen que el arte no ha servido para acabar con la guerra. El ser humano no ha sido capaz de resolver sus problemas dialogando. Si el arte no es un medio para acabar con estas actitudes, pues van a romper con el arte. Por tanto, son actitudes rebeldes. La sorpresa y la polémica son características del futurismo, pero en el Dada van a llegar aún más lejos. Agresión, insultos, escándalos. Lo más importante para ellos no eran las obras, sino las actitudes, el comportamiento, los gestos y la ironía, la provocación y el escándalo que llevaban consigo. Los elementos del dadaísmo son el humor, la ironía, lo absurdo y sobre todo la importancia del azar. Ellos hacían todo tipo de combinaciones. Seleccionaban los materiales, escogían una parte de la obra y los tiraban sobre esa obra. Esto hacía que los objetos cayesen de una determinada manera. Buscan utilizar la tipografía para que el espectador preste atención. Tenían gran fuerza visual.
distinto tamaño de las letras, tipo de letras diferentes, intensidad de las tintas, fuerza visual y sobre todo despertar el interés. La tipografía, por lo tanto, va a ser muy importante. Hasta ahora hemos visto pintura, escultura, el collage, pero en sus aportaciones a nivel artístico vamos a encontrar nuevos objetos o nuevos tipos de obras que no existían hasta ese momento. Surgieron nuevas técnicas como el fotomontaje. Aquí utilizan fotografías cortadas. En el collage se puede utilizar cualquier material. Lo novedoso es que en los fotomontajes solo se utilizan las fotografías y con ellas se hace una composición diferente. No tienen por qué ser realistas, incluso hay veces que no tienen ningún sentido. Y utilizan también las palabras, textos, para introducirlo dentro de la obra. Otra de las técnicas es el ready-made, de Marcel Duchamp. Es la unión de dos objetos de procedencia facturada. Son elementos ya existentes en nuestro entorno que el artista los junta creando una nueva obra. El artista pone énfasis en la elección de la obra. Coge algo que ya existe, lo descontextualiza y lo muestra de una manera diferente, incluso dándole la vuelta y firmándolo como la fuente. Lo único que se pretende es dar un nuevo valor a los objetos. Otra técnica es el rayograma, que es una exposición sobre un papel fotosensible, en el que se mete debajo todo tipo de objetos. En la fotografía final parece como una radiografía del objeto, aparecen las formas. El Dada introduce otras técnicas, otras maneras de crear y de salir de los ámbitos tradicionales de la pintura. Los nuevos materiales hacen que la obra se desarrolle mucho más. Estos materiales son madera, trozos de cuerda, trozos de pelo, materiales de desecho, basura. Esto hace que la obra sea muy irreverente. Al no estar destinados a una exposición en un museo, tienen la libertad para utilizar cualquier tipo de material, incluso orines, y material degradable, ya que no les interesa que pervivan. Si nos paramos a pensar en cuáles eran los representantes y las obras más significativas del periodo dadaísta, nos tenemos que quedar obligatoriamente con 5. El primero, Jan Hans Arp. El punto de partida de Arp es el entorno dadaísta de Zúrich, donde se exilió durante la Primera Guerra Mundial. Es el momento del Cabaret Voltaire y la protesta contra la guerra, de la provocación como forma de arte. En este grupo, Arp conoce a la artista, que luego sería su esposa, Sophie Tauber. En su estilo predominan composiciones ejecutadas al azar. En ocasiones lanzaba recortes de papel y según caían los dejaba. También collages tridimensionales, líneas curvas, sin aristas y de formas abstractas. Prefería hacer primero las obras y titularlas después para limitar la intervención de la mente consciente en la creación. Algunas de sus obras más importantes son Antes de mi nacimiento, Tablero de huevos, Configuración. El segundo artista del que tenemos que hablar es Sophie Tauber. Perteneció a una generación de mujeres activas en la sociedad, ansiosas de trascender los límites tradicionalmente asociados a su sexo. El binomio Sophie Tauber-Jan Arp comienza a funcionar, tanto en el plano sentimental como en el artístico, y crean varios proyectos juntos. Se adhieren a las reuniones del Círculo Dada en Zúrich. El movimiento Dada satisfacía a Sophie en esa idea de sinsentido y vacío que había dejado tras de sí la Primera Guerra Mundial. Para una persona tan sensible como ella, la guerra supuso una gran decepción. Supo utilizar estos sentimientos para generar obras que ayudasen a reconstruir una nueva humanidad llena de esperanza, inocencia, verdad y colores. En sus obras podemos encontrar abstracción, pero también figuración y constructivismo, y con diferentes técnicas, bordados, óleos, esculturas, etc. Algunas de sus obras más importantes son Cabeza Dada, Retrato de Arp, Composición vertical horizontal. El tercer artista del que vamos a hablar es Francis Picabia. Su pintura es muy variada, con constantes cambios de temática y estilo, aunque dentro casi siempre del mundo de lo imaginario y lo simbólico. Sus contactos con Marcel Duchamp en Nueva York y con el grupo dadaísta de Zúrich lo llevaron a decantarse por esta tendencia artística. A este periodo corresponde su estilo más característico, llamado maquinista, por centrarse en la representación de máquinas que en ocasiones son símbolos de los seres humanos. Para Picabia, los humanos eran máquinas gobernadas por la mente racional y por un hambre compulsivo. Usó el texto en sus cuadros y collages para crear imágenes escandalosas que atacasen las nociones convencionales de la moralidad, la religión y la ley. Quiere hacer saltar por los aires la concepción burguesa del orden establecido.
Algunas de sus obras más importantes son Hija nacida sin madre, Parada amorosa, Máquina sin nombre o Paroxismo del dolor. El siguiente artista es Marcel Duchamp. Sitúa su centro de producción en Nueva York y es uno de los más combativos representantes del dadaísmo contra lo que consideraban la corrupción del arte. Es el inventor de los denominados ready-mades. Son objetos realizados utilizando la técnica del ensamblaje de otros existentes en la vida cotidiana. Si el carácter chocante de las obras puede invitar a la confusión en la interpretación, el título ayuda a ver el mensaje de la misma desde otra perspectiva. En ellos había una fuerte crítica a la institucionalidad y el fetichismo por el arte, lo que provocó verdaderas tensiones entre los artistas, incluso de aquellos que pertenecían al círculo surrealista. Sus obras más importantes son Rueda en una bicicleta, Fuente, Un rumor secreto o Botellero. El último artista del que vamos a hablar es Raoul Hausmann. Hausmann utiliza fotomontaje y recortes de diarios y revistas para transmitir sus ideas, humor e ironía. Podemos ver en El crítico de arte algo que se utiliza mucho en el arte dada, el objeto corriente con un sentido metafórico y o una función diferente de aquella para la que fue creado originalmente. En este fotomontaje de Hausmann vemos expresada toda la ideología de un movimiento que busca la libertad total del artista, burlándose de todos los valores establecidos que han llevado al mundo a la Primera Guerra Mundial. Fue uno de los fundadores del Club Dada de Berlín, con el que organiza su primer evento en 1918, donde gritó su manifiesto El nuevo material en la pintura. El dadaísmo se extendió por gran parte del planeta, pero hay que tener en cuenta los tres focos más importantes: Zúrich, Alemania y Nueva York. Zúrich era el refugio de innumerables personajes irregulares, desertores, emirados políticos, objetores de conciencia, agentes secretos, hombres de negocios de desigual limpieza y también artistas, literarios, poetas, aterrizados allí por causas diversas. Zara, Hanko, Arp, Hugo Boll y Huelsenbeck fueron quienes impulsaron el cabaret Voltaire en el número 1 de Spielges. El dadaísmo de Zúrich se mantuvo en el ámbito de una violenta negación intelectual, pero definiendo más claramente su actitud. Protestaban, como los expresionistas, contra los falsos mitos de la razón positivista, pero fueron más allá, porque cayeron en la negación absoluta de la razón. Dijo Zara: el agua del diablo llueve sobre mi razón. El dadaísmo llegó de Zúrich a Alemania, el segundo foco, de la mano de Richard Huelsenbeck, quien dio uno de los primeros discursos del movimiento. Luego se sumaron artistas como Kurt Schwitters, Hannah Höch, entre otros. En Alemania, por ejemplo, el dadaísmo tomó una marcada tendencia social y política de izquierda, en especial hacia el comunismo. Incluso fue bastante radical en contra de los demás movimientos artísticos. Asimismo, en Berlín se creó el Club Dada y se sumaron otras técnicas artísticas como el fotomontaje y el collage, empleados con el fin de publicar mensajes de manera masiva y exponer la realidad de la época. Más tarde, el dadaísmo se extendió a otras ciudades como París, Barcelona o Colonia y llegó hasta Nueva York, tercer foco más importante. Duchamp, Picabia, Giancotti, como europeos refugiados, junto con los estadounidenses Man Ray, Morton Chamber y otros, dan vida al Dada. Duchamp llegó de París a Nueva York con un regalo de los franceses para los estadounidenses, que consistía en una bola de cristal con aire de París. Era el comienzo de los ready-mades, es decir, objetos sacados de la realidad y puestos en la esfera del arte por la simple acción y voluntad del artista. En 1913 tuvo lugar en Nueva York la Exposición Internacional de Arte Moderno, más conocida como el Armory Show. Allí, el desnudo, descendiendo una escalera de Marcel Duchamp, causó una auténtica conmoción y fue calificada de obra maestra por Breton. Duchamp se convirtió en la bestia negra del arte moderno. El movimiento Dada en Nueva York tuvo un importante apoyo del fotógrafo Alfred Stieglitz. Para Stieglitz y el grupo de jóvenes fotógrafos que aglutinó bajo el movimiento conocido como Photo Sessions, la fotografía podía ser también vista y hecha como arte, y no simplemente como un medio de reproducir la realidad.